¿por qué llegué yo al hospital? ¿Cómo llegué y el por qué? Porque siempre tiene que haber un por qué y ese por qué llegué allá. En primer lugar, es una conversa así, cuando yo estaba ya de la edad de 25 a 26 años, ¿no? Pero antes de eso, mi madre fue una empleada del Hospital Curipamba. No sé si tú te has de acordar. Se llamaba Cristina Zambrano. Las compañeras de ella eran las otras dos que también hacían el servicio de atención y el trabajo en la cocina, ¿no? En la cocina, ¿ya? Entonces, de ahí mi mamá, viéndome a mí, como se dice, ¿no? Que estaba, digamos, en ese tiempo, ¿ya? Estaba ahí en el hospital trabajando mi mamá. Mi mamá, ella llegó a trabajar ahí, así mismo, porque ella fue empleada también de cocina con el tiempo de los americanos. Y ahí aprendió mucho mi mamá asunto de cocina. Y eso le sirvió a mi mamá con esa experiencia de que en el hospital necesitaban de una persona así que sepa prácticamente de cocina. Eso te cuento yo. Ahora, yo que como pasaba así, como digo, de joven por ahí, porque sí, tú sabes lo que es un joven cuando tiene esa libertad de una cosa y otra cosa. Entonces ella viéndome así, ¿qué pasa? Que en ese entonces el doctor Díaz, el doctor Gonzalo Díaz, médico cirujano, que trabajaba ahí en el hospital, ¿no? Pero era con otro equipo, digamos, de enfermeros, que después llegaron cuando yo entré también a ser mis compañeros, pero unos ya no estaban. Entonces, mira, mi mamá, en vista de eso, había hablado con el doctor Díaz, que si a mí me podía, o sea, ayudarla a ella, para ella participarme a mí y decirme que si es que yo quería, ¿no? Entrar a estudiar en primer lugar, estudiar, ¿no? Lo que se dice, habían unas cartillas, ¿no? De primeros auxilios, ¿no? Para enfermería. Entonces, que si yo quería, entonces ella, para comprarme ese libro, ¿no? Y con eso yo estudiar y así mismo, con eso capacitarme y luego de eso, ¿no? Y yo con eso, luego capacitarme en el libro, porque era teórico, entonces me tocaba lo práctico. Entonces con eso, pues yo le dije, mamá, ¿por qué no? Así que me puse yo a estudiar enfermería en ese tiempo. Entonces cuando yo le dije, mamá, bueno, está fácil el asunto, también no hay ningún problema. Entonces me dije yo ahora con el doctor Díaz, entonces para que tú vayas, entonces, si él quiere, al hospital. Y hecho y dicho. El doctor Díaz, que vaya. Y así fue. Entonces, cuando yo entré al hospital fue, no, es a practicar prácticamente. ¿Ya? Y así cuando yo ya estuve práctico en eso, en lo que era saber inyectar muscular, entrevenoso, subcutáneo, ya, todo eso de lavados estomacales, ya, y hay tanta cosa. Ahí se aprendió muchísimo, ¿no? Y también, por ejemplo, conocer cómo era de atender a un enfermo en la sala general. ¿Ya? Todo eso me explicaban arriba, ¿no? Los que ya estaban ahí. ¿No? Tú tienes que hacer esto. Entonces, para mí fue fácil. Casualmente hasta para inyectar, pero a mí no se me hacía difícil en ese entonces. Porque yo tenía entonces ¿cómo te ves? Un ánimo de querer superar algo, ¿ya? Se me hacía fácil y aprender rápido, ¿no? Y así fue, cuando ya aprendí todo eso, lo que es la responsabilidad mismo de para ser un enfermero,
y cómo tratar a un enfermo. Incluso te decía cómo, cómo tender una cama, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando yo ya estuve, ya como si dice, presto, listo para eso, entonces el doctor Díaz dijo, ya, Solano, no tengo problema. Entonces, mira, yo voy a pedir, porque el hospital era parte de la compañía CIMA en ese entonces, ¿no? Ya de la CIMA, ¿sí me entiendes? Bueno, voy a pedir abajo, porque yo necesito una persona como tú que venga a trabajar aquí como enfermero. Entonces, él hizo abajo la comunicación a la oficina, en la oficina inmediatamente me comunican que entonces, por necesidad mismo de un personal y ya una persona que estaba preparada para eso, entonces que no había ningún problema. Entonces yo que presenté mis papeles, mis documentos, todo en ese aspecto, y me aceptaron como trabajador, ¿no? Del hospital Ulpama, como enfermero, parte de la compañía CIMA, porque ellos eran los dueños, pues, del hospital en ese entonces, ellos eran los dueños del hospital. Bueno, y así entré yo a trabajar. Primeramente tuve que prepararme, no así nomás por decir, ¿no? Yo iba y ya, vendedor, no, pues, ¿cómo iba yo ciego y saber qué hacer ahí? No, tenía que ir, pero y así fue. Entonces, como te digo, esa es la manera de cómo entré yo a trabajar ahí. Si eso tú crees que es necesario, porque eso es largo, ¿no? O vamos que, ya, por decirte algo, recogiendo o reduciendo el asunto, ¿no? Que yo podría decir, yo entré sí a trabajar, pero yo ya conocía y tenía conocimiento de enfermería, ¿no? Auxiliar para poder llegar a tener un puesto como enfermero en el hospital, ¿no? Recortando un poco el asunto, ¿ya? Y de esa manera llegué a trabajar ahí, donde yo tuve muchas experiencias, muchos conocimientos en todo lo que es prácticamente la medicina, ¿ya? Porque nosotros éramos parte, como decir, de los médicos, ¿ya? Porque nosotros servimos mucho con los médicos también, no solamente su profesión, sino que también éramos ayudantes propiamente de ellos, pero con su bajo responsabilidad y conocimiento de ellos, ¿no? Pero nosotros como ya teníamos conocimiento, algo como se dice, de enfermería, entonces ellos confiaban en nosotros y por eso nos permitía a nosotros incluso hasta llegar a hacer esto, que si cuando faltaba un ayudante de cirugía, ¿no? Que en ese tiempo era Humberto Aguilar, Ángel Pacheco y un señor de Zaruma, no me acuerdo el nombre. Ellos eran los ayudantes en cirugía con el médico. Pero cuando faltaba uno, entonces, ¿qué era? Como nosotros ya teníamos ya algo de conocimiento, entonces el doctor timbraba, íbamos, llegaba, dice, anda a quirófano, vístete, lávate todo, o sea, ya lo que es prácticamente para, vístete, dice, porque tú vas a ayudarnos a tal operación. Casualmente, eso hacíamos también, porque los médicos trabajaban, confiaban en nosotros, ¿no? Porque eran una familia prácticamente. Y no había que divisionismo ni porque el uno dice, bueno, yo no quiero, no, no. Ese era el trabajo de uno, con responsabilidad en ese aspecto. Ahora, y así nosotros era que veníamos trabajando en el hospital, ¿no? De enfermería, el cuarto de curaciones, el cuarto de inyecciones, ¿no? Incluso hasta de aptosias, teníamos que estar ahí también, ¿no? Entonces, ese era el trabajo de nosotros, por eso nosotros aprendimos algunas cosas, que porque yo te voy a decir que incluso aprendí hasta suturar, ¿no? Digamos, heridas en la nariz, entonces ya uno tenía, y cuál era la aguja que tenías que emplear tú ahí, el porta agujas, el hilo que era permanente para eso, y tú ya, y tú cosías, porque todo eso, oye, porque cuando yo salí yo lloré, créeme,
yo lloré, me dio bastante pena de que eso se terminó, no decir, no por falta de medicamentos, no por falta de atención, no por falta de médicos, no, de responsabilidad, sino que la empresa dio por terminado y terminó las funciones del hospital. Algo que no por motivo, digamos, que el hospital no funciona o por esto, pues, no, nada, es por lo que terminó la empresa totalmente, todo lo que fue de la empresa se desbarató en ese sentido. Bueno, más o menos te hago una anécdota en ese aspecto. Ahora, de lo que yo, digo, como anécdota, te quiero decir que para yo llegar, ¿no?, al hospital a trabajar como enfermero, ¿no?, entonces ahí es que tuve yo que, lo que ya te dije, primeramente capacitarme, ¿no?, de enfermería auxiliar para poder yo tener conocimiento que arriba y hacer las prácticas para yo poder entonces desenvolverme en ese aspecto, ¿no? Ahora, lo que yo te quiero decir, si estaría bien o estaría mal decirte que yo voy a comenzar, decir que yo, sí, ya está mi nombre ahí, llegué al hospital a trabajar, sí, ya, pero con conocimiento, ¿no?, de enfermero auxiliar, ¿sí? ¿Me entiendes? Y de ahí, con el transcurso del tiempo, se aprendió muchísimas cosas más, como se dice, de lo que era un servicio hospitalario, no solamente ahí para ocupar el cargo de ir cuidar a un enfermo, sino que tú tienes que aprender muchas cosas más. Incluso tú tenías que, o sea, porque yo aprendí incluso sondear por la nariz para llegar a la sonda al estómago, ¿ah? Eso ya sabíamos todo eso aprendimos nosotros. Fue muy bonito para que. Entonces empecemos así, que yo, mi anécdota, como te digo, es que yo, Germán Solano, teléfono Zambrano, llegué al hospital a trabajar en el año 1968. Yo entré en el 68, ¿no? De ahí empecé a trabajar, a desempeñar mis funciones como tal, o sea, como enfermero, ¿no? Trabajé en ese transcurso, en ese tiempo, ¿no?, que para mí fue bastante gusto, que se aprendieron muchas cosas más, que era para mí una satisfacción, un gusto de aprender, no solamente es estar en una sala atendiendo enfermos, sino que aprender otras cosas más que eran esenciales dentro de lo que es prácticamente el aprendizaje de un hospital. No voy a decir que yo iba a operar tampoco, no. Éramos circulantes en la cirugía, éramos circulantes, nada más. Eso es lo que decía. Ustedes no se preocupen, decía el doctor. El que opero soy yo. Ustedes, el responsable soy yo. Nadie más. Ustedes son mis, traigo acá es porque es mi responsabilidad. Ustedes, yo lo que ordeno, ustedes hacen y así terminamos. Eso era lo que decía el doctor Díaz en ese tiempo. Bueno, no, te hago largo más o menos la historia de cómo uno se desenvolvió en el hospital. Pero como yo llegué, como una anécdota, ya, llegué al hospital fue en el año 1968 a trabajar en el hospital, ¿no?, Curipamba, como enfermero auxiliar, a prestar mis servicios, porque primeramente para ello, para prestar mis servicios, es que tuve que yo seguir un curso de enfermería auxiliar, para luego de ahí, sí, y de ahí prácticamente al hospital. Sí, primero fue esa, hacer prácticas. Una vez que yo ya estaba con eso, listo, me dieron el trabajo. Porque no, porque auxiliarmente es teórico, tú conoces. No, hay que hacer las prácticas primeramente para poder tener el trabajo. Y así fue. Entonces de ahí trabajé durante los 10 años, ¿no? Pero no eran más que suficientes, porque podría haber sido más años si es que la empresa CIMA no daba por terminado sus labores, porque el Hospital Curipamba fue un hospital privado que era de la empresa CIMA, no era particular ni del gobierno, fue de la empresa CIMA. Como la empresa CIMA, pero todo se acabó.
Hasta ahí. ¿Qué te parece? No, sí está bien, sí está bien. Sí, De hecho, se terminó porque la empresa Cima cesó de sus trabajos. O sea, no te puedo decir por tampoco la palabra no me gusta, por quiebra ni cosas parecidas, o mala administración, no. Cesó los trabajos, nada más. Bueno, ahí ya se entiende, bueno, si cesó ya sé, pero por algo, ¿no es cierto? O sea, del algo que sea, debe ser porque mala administración o qué sé yo. A pesar de que es historia, el por qué la cima acabó. Porque solamente la cima trabajó son 28 años. Porque yo entré en el 68 y yo salí de ahí, cuando se terminó la empresa, en el 78. Bueno, son 10 años. ¿No? Entonces, eso es lo que la empresa Simba comenzó a trabajar desde el 50 y que se fueron los americanos, por ejemplo, 50-51, se formó la Cima. ¿Ya? Y hasta la fecha, saludarás, hijo, hasta la fecha, está bueno. hasta la fecha, ¿no? Nosotros, pues, lamentábamos bastante esta situación, lo que sucedió, ¿ya? Y quedamos cesantes en ese entonces. Ya no éramos nadie, incluso seguro, sueldo, liquidaciones, nada. O sea, quedamos realmente en la calle. Y ya es historia, historia pues, ¿Qué es es lo que larga. usted más extraña de esa época cuando trabajaba en el hospital? Todo, todo. Porque en el hospital éramos una familia. Éramos una familia. Todos nos conocíamos. Desde lavandería, cocina, rayos X, laboratorio, médico, ¿no? Administrador, farmacia. Toditos éramos una sola familia. Porque no podemos decir que porque es doctor solamente los doctores acá. O porque de la cocina solamente allá. No, éramos una familia, éramos todos en conjunto. Y yo, si me das tiempo, yo te voy a mostrar una foto, pero yo no estoy ahí. En el tiempo que mi mamá trabajó ahí con el personal del hospital. Ahí está un doctor, ¿no? Con la mujer y sus dos hijas, hembras, en la foto, que es en blanco y negro, ¿ya? Cuando mi mamá trabajaba con ellos. Después entré yo a trabajar, porque ellos trabajaron antes que yo en el hospital. Y si tú tienes tiempo, te mostraría esa foto para que la veas. Es el personal del hospital. Ahí están casi todo el personal. Casualmente está la señorita Serdia, está mi mamá, y están los doctores y tantas cosas. Yo tengo una foto, y el señor permite, tiene tiempo, yo la voy a buscar, cualquier otro, la voy a buscar, Claro, la sí. tengo, cualquier